Bendiga a todos en esta mañana. Estamos muy alegres de estar en la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor? Amén. Es excelente estar en la casa del Señor en esta mañana. Amén. Para adorar al Señor, primeramente, escuchar su palabra y confraternizar los unos con los otros. Amén. Pues lo que voy a hacer antes de entrar a las Escrituras, solamente le leeré 3 versículos aquí en Proverbios capítulo 7, versículo 1 al 3. Voy a leer los que dicen lo siguiente: Hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos contigo. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi enseñanza como la niña de tus ojos. Átalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Amén. Vamos a orar, darle gracias a Dios por su palabra. Amén. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias por la salvación de nuestras almas, por el perdón de nuestros pecados, por la vida eterna que tenemos en tu Hijo amado Jesucristo, Señor amado. Sacrificio inigualable desde la cruz del Calvario, Señor, donde has demostrado el máximo amor, Señor, hacia nosotros, Señor. Por tu gracia somos salvos, Señor, y nada más, oh Dios. Gracias por esta oportunidad que nos has concedido de poder estar en este santuario, en este lugar, Señor. Gracias por este privilegio que nos has concedido de poderte adorar, por la vida que nos has dado, Señor amado. Señor, gracias por este momento, Señor, que vamos a tener, Señor, ante tu palabra, Señor. Que este momento, Señor, sea un momento transformador a nuestras vidas, oh Dios. Un momento de cambio para nosotros, Señor. Que tu palabra pueda calar hondamente en nuestros corazones y en nuestra mente y en nuestra voluntad, Señor. Que nuestras vidas sean perfeccionadas a través de ellas, Señor. Gracias, Señor amado, por todo lo que tú harás a través de tu palabra, por lo que tú continúas haciendo en nuestra vida por tu palabra, Señor. Lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Estos momentos, oh Dios, lo entregamos a ti, lo ponemos en tus manos para que tú seas glorificado, Señor, a través de la exposición de tu palabra. A ti la gloria, a ti la honra, oh Dios. En el nombre de Jesús imploramos estas cosas y todos decimos amén, amén. Pues en esta mañana, mis hermanos, quiero hablar con ustedes, se pueden sentar, les quiero hablar bajo el título Integrando la sabiduría a nuestras vidas. Integrando la sabiduría a nuestras vidas. Y hay cosas que nosotros practicamos en la vida que si lo hacemos suficientemente, esas cosas se convierten como una segunda naturaleza a nuestras vidas. Voy a repetir esa idea. Hay cosas en la vida que nosotros hacemos y si lo hacemos con suficiente frecuencia, esas cosas se convierten como una segunda naturaleza para nuestras vidas. Un ejemplo puede ser un instrumento musical, alguien que toque un violín, va tocando el violín y como que ya tiene una costumbre y tocar el violín se convierte en una segunda naturaleza a su persona por haberlo practicado tanto. Y con los ojos cerrados toca el violín. Al inicio miraba las cuerdas, la posición de los dedos, pero ya por haberlo hecho tantas veces, ya está entrenado y unido al instrumento musical y puede sacarle música al instrumento por haberlo practicado tanto. A veces puede ser algún deporte, alguien que juegue algún deporte, ya sea fútbol, ya sea, qué sé yo, baloncesto o pelota o otro tipo de deporte que ya el cuerpo se acostumbra tanto que es como una segunda naturaleza saber cómo tirar la bola, lanzarla, cómo atraparla con un guante, cómo correr, a qué velocidad correr para lograr atrapar la bola que el bateador le ha pegado y la bola ha llegado al outfield. Y los Yankees ganaron. Bueno, anyway, eso es verdad. Ganaron de verdad. Mi hermano, y se convierte como una segunda naturaleza a nuestra persona, mi hermano. ¿Qué tal los cocineros? Un chef está tan familiarizado con el menú
que tan solo al mirar ahí lo que ha escrito la mesera, ya sabe lo que ha solicitado el cliente y cocina casi con los ojos cerrados, sabe a dónde están exactamente todos los condimentos que utiliza en el alacena, qué sé yo. Pero el punto es que hay cosas en la vida que las personas hacen, y esas cosas que se practican, cuando se practican con suficiente regularidad y con suficiente costumbre, esas prácticas se convierten como una segunda naturaleza a la persona. Esas prácticas se integran a la vida de la persona. Yo tengo un cuñado mío que lleva tocando la batería desde que tenía algunos 11 años de edad en la iglesia. Hoy día tiene más edad que yo, y francamente yo nunca he visto a alguien tocar la batería mejor que él. Es un profesional con ese instrumento. Yo jugaba deportes en mi juventud. Me acuerdo que yo jugaba un deporte que se juega aquí en el noreste de los Estados Unidos. No es un deporte profesional, no hay ligas profesionales, pero yo jugaba lacrosse. Yo jugué ese deporte muchos años en la escuela, mi hermano. Es un deporte colegial. Mi esposa en 40 minutos hace un milagro en la cocina por tantos años que lleva cocinando. Es una segunda naturaleza para ella. Y repito, mi hermano, hay cosas en nuestra vida que cuando las integramos, o sea, las practicamos lo suficiente, esas cosas se convierten como una segunda naturaleza a nuestras vidas, mis hermanos. Y yo creo que en este mensaje que nosotros vamos a mirar hoy, con este título, integrando la sabiduría a nuestras vidas, mis hermanos, yo creo que cuando nosotros también, o sea, cuando nosotros como creyentes, hay una exhortación que nosotros vamos a observar en este pasaje, pero nosotros como creyentes debemos de aspirar de que las Escrituras y la sabiduría de Dios estemos tan integrados y tan familiarizados con las Escrituras, que las Escrituras sean algo que nosotros hemos ingerido y que sean algo que nosotros hemos integrado a nuestras vidas, mis hermanos. Es importante, y creo que eso es algo que nosotros vamos a ver mientras miramos este pasaje bíblico en esta mañana, de que es importante que nosotros integremos las Escrituras, integremos la sabiduría de Dios a nuestras vidas. Eso es algo esencial, repito, de la misma manera que alguien integra un instrumento musical a su vida, o integra un deporte, o integra alguna práctica, lo ha hecho tantas veces, eso se ha convertido como una segunda naturaleza, como parte de su vida y de su conducta. Creo, mi hermano, que a través de los textos que nosotros vamos a mirar en el día de hoy, vamos a mirar que es importante integrar la palabra de Dios a nuestras vidas, mis hermanos. Eso es un consejo que nosotros vamos a ver a este padre o este instructor en el libro de Proverbios aconsejándole al joven. Y en este primer punto literalmente es: integre la sabiduría a su vida. Integre la sabiduría a su vida. En el libro de Proverbios encontramos en 4 distintas ocasiones exhortaciones en contra del adulterio. Eso lo encontramos en Proverbios capítulo 2, no vamos a ir ahí, pero solamente para que tengamos una idea de el contenido, lo que hay dentro del libro de Proverbios. En 4 ocasiones el instructor, el autor, le da advertencia especialmente a los jóvenes a guardarse, a cuidarse de lo que es el adulterio, y eso lo encontramos en Proverbios capítulo 2, lo encontramos en Proverbios capítulo 5, lo encontramos en Proverbios capítulo 6 y se repite de nuevo en Proverbios capítulo 7. Tal parece que este autor aquí está repitiendo un aviso, está utilizando lo que los maestros llamarían en la pedagogía, en la enseñanza, la ley de la repetición. ¿Cuántos saben que cuando las cosas se les repiten bastantes veces, se queda en nuestra memoria,
¿Será eso verdad? Mi hermano, yo creo que sí, cuando escuchamos algo una vez y otra vez y se repite esa cosa o esa verdad o esa enseñanza, mi hermano, se vuelve como parte de nuestras neuronas. Nos acordamos de ella. Aquí observamos que el autor a los Proverbios está repitiendo y dando advertencias, dando consejos para que el joven se guarde de lo que es el adulterio o los pecados sexuales, mis hermanos. Sin embargo, aquí en el capítulo 7 de Proverbios, en el versículo 1, miremos lo que dice el autor a los Proverbios. Él dice, mire su Biblia, dice: hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos contigo. Sigo leyendo: guarda mis mandamientos y vivirás, y mi enseñanza como la niña de tus ojos. Me detengo ahí. Pero en ese primer versículo, repito, dice el escritor, dice el instructor, él dice: guarda mis palabras y atesora mis mandamientos contigo. Y esa palabra guardar, mi hermano, conlleva la idea de poner un vallado alrededor de algo. Poner un vallado alrededor de algo como para protegerlo, mi hermano. Esa es la idea, esa es la noción. No quiero ser demasiado detallado o qué sé yo, académico, pero la palabra es shamar en el hebreo, mi hermano. La palabra es shamar en el hebreo, mi hermano. Y eso es la idea, mi hermano. Es poner un vallado, es proteger algo, poniéndole un circo alrededor, algo que lo defiende, algo que lo protege. Esa es la noción que está comunicando o tratando de comunicar el autor a este joven. Guarda, pon un vallado alrededor, protege, pon importancia a mis palabras, guarda mis palabras, protégelas. Luego le dice: y atesora mis mandamientos contigo, mi hermano. Atesora mis mandamientos contigo, son sus palabras. Y es interesante cuando uno desmenuza esa idea, mi hermano, de atesorar esos mandamientos. Conlleva la idea de amotinar, conlleva la idea de reunir paulatinamente, conlleva la idea de lo que es acumulación, conlleva la idea de lo que es ahorrar. Yo no sé si usted sabe lo que es una cuenta de ahorros. Yo sé que, bueno, mi cuenta de ahorros, mi hermano, casi no hay nada allí, pero tengo una. Pero usted sabe lo que es una cuenta de ahorros, mis hermanos, que uno paulatinamente va acumulando y uno va atesorando, y el monto, poco a poco ese monto va elevándose y va subiendo, y hay más atesorado allí, hay más valor allí, mi hermano. Y esa es la idea que está dando el instructor aquí en el libro de Proverbios. No solamente poner un vallado alrededor de mis palabras, pero atesora, pon una práctica. Es una práctica continuo, es algo de largo plazo, es un compromiso de largo plazo para el resto de tu vida, de seguir atesorando, amotinando mis mandamientos contigo, mi hermano. Y mira cómo dice ahí la palabra, mira cómo escribe esa palabra, dice allí: contigo, mi hermano, contigo, mis mandamientos contigo. En otras palabras, no te apartes de mis mandamientos, anda con mis mandamientos. Creo que puedo ir hasta más lejos, refiriéndome de nuevo al título de este mensaje: integra mis mandamientos contigo, que mis mandamientos sean parte de tu vida, mi hermano. No sé si me están entendiendo, mi hermano. Pero eso parece ser, mi hermano,
lo que es la intención del escritor, lo que es el deseo del escritor, el anhelo del escritor de comunicar a este joven que estos mandamientos tienen que ser parte de su vida, tienen que ser atesorados, tienen que ser algo que se atesora diariamente, que se acumula diariamente, tiene que ser algo protegido y guardado, mi hermano. Y el versículo 2, mira cómo dice: guarda mis mandamientos y vivirás, y mi enseñanza como la niña de tus ojos. Átalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Qué interesante que el autor aquí le dice que hay una promesa, hay un beneficio, hay algo que se liga al guardar los mandamientos. Aquí le dice: vivirás. Si guardas mis mandamientos, la bendición que hay si guardas mis mandamientos es que vivirás. Eso es la bendición, eso es diría yo, el beneficio, se puede decir el beneficio, la ventaja. Si guardas mis mandamientos, vivirás. Luego le dice: guarda mis mandamientos, vivirá, y mi enseñanza como la niña de tus ojos, mis hermanos. Y no tengo que decirle a mi hermano cuántos de nosotros, ¿verdad?, sabemos de que guardamos nuestros ojos literalmente, ¿verdad? Nuestros ojos literalmente, nosotros instintivamente, en inglés se dice la palabra reflex, o sea, respondemos rápidamente cuando algo va a tocar nuestros ojos, ¿verdad? No solamente tiramos una guiñada, sino que ponemos la mano al frente de nosotros si algo va a entrar a nuestros ojos. Cuidamos, eso es un instinto natural de nosotros como seres humanos, guardar nuestros ojos. El consejo le dice: para ilustrarlo, guárdalo como la niña de tus ojos, mis hermanos. Luego, el autor aquí a los Proverbios, mis hermanos, cuando seguimos leyendo lo que él dice, ¿verdad? ¿Cuántos saben que los ojos nos dejan ver precisamente, ¿verdad?, todo lo que hay a nuestro alrededor? Alguien dijo que los ojos son la ventana del alma, ¿verdad? Tanta información entra por nuestros ojos. El consejo es guardar su ojo, guardar la sabiduría, guardar los mandamientos, así como se guarda la pupila de los ojos, mis hermanos. Luego le dice: no solamente eso, átalas a tus dedos, escríbela en la tableta de tu corazón, mis hermanos. Y yo sé que estoy redundando en este punto, mi hermano, pero creo que es importante que nosotros consideremos lo que está diciendo el instructor o el autor de los proverbios aquí, mi hermano. Él utiliza ese lenguaje de atar, le dice al joven: ata mis mandamientos a tus dedos, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y quiero, mi hermano, que pensemos por un momento de que si tomamos estas enseñanzas en consideración, si meditamos sobre ellas, si reflexionamos sobre ellas, creo que nos daremos cuenta de que para integrar, para que este joven pueda cumplir con esas instrucciones, ese joven, para cumplir con lo que está recibiendo en enseñanza allí, ese joven tiene que ser proactivo, mi hermano. Fíjase, mi hermano, la palabra guardar no da espacio, no deja lugar para la pasividad, mi hermano. En otras palabras, este joven tiene que tomar medidas, tiene que ser intencional, tiene que poner de su parte si es que se va a integrar los mandamientos del Señor a su vida, mi hermano. La palabra que se utiliza en el versículo 3 es: átalas a tus dedos, mis hermanos. Y creo, mi hermano, y creo que usted podría estar de acuerdo conmigo en esta idea de que la proactividad es importante, mi hermano. Nosotros no vamos a crecer en el Señor con actitudes pasivas, mis hermanos. Nosotros, la vida cristiana, mi hermano, no es algo
automático, que sucede automáticamente y repentinamente crecemos en el Señor automáticamente, mi hermano. Lo único que crece automáticamente es la maleza que está en el patio de su casa. Eso es lo único que crece, mi hermano. No hagas nada y no se preocupe, la maleza se aparece en su casa, mi hermano. Pero la vida cristiana no es así. Y el consejo del Padre acá, mi hermano, a este joven es que ate. Y qué interesante que esa idea de atar, mi hermano, esa idea de ligar, de unir, mi hermano, es la idea de entrelazar, es la idea de tomar hilos, diría, o dos cosas que están separadas y unirlas. Tal vez podríamos pensar en lo que es la arcilla, ¿verdad? Lo que es la arcilla, y uno toma dos pedazos de arcilla y uno comienza a comprimirlo con las manos, ¿verdad? Y formar una bola con las manos, y eventualmente esos dos pedazos de arcilla, mi hermano, se convierten en uno. Hay una unión, se integran el uno al otro, y esa es la idea de atar, mi hermano. Le dice el autor: ata mis mandamientos a tus dedos. Y quiero mantenerme ahí por un momento, mi hermano, porque esa noción de atar, ustedes saben, mi hermano, que un hilo por sí solo es muy débil y cualquier persona lo puede romper. Un hilo, ¿verdad? Sin embargo, si usted toma muchos hilos, miles de hilos, mis hermanos, usted forma un vestido, y esto no es tan fácil de romper. ¿Cuántos están conmigo, mis hermanos? ¿Cuántos están entendiendo la idea? Y esa es la idea que este padre le está dando a este hijo. Tienes que atar estos mandamientos a tu vida. Nuestros dedos posiblemente son representativos de nuestra voluntad, de las decisiones que tomamos, de las cosas que hacemos. Este padre le está diciendo a este joven: tienes que integrar mis mandamientos a tu vida. Tienes que integrar la ley a tu vida, mi hermano. Eso es la idea, esa es la noción. Repito, entretejer, y sabemos que mientras más hilos se utilizan en el entretejer, se forma como una especie de corcha o de sábana o un entretejido, mi hermano, que no se rompe fácilmente, mi hermano. Y eso creo yo que es una ilustración de cómo nosotros debemos de integrar las escrituras, la sabiduría de Dios que viene de su palabra. Tenemos que integrarla y entretejerla a nuestra alma hasta que se convierta en parte de nuestra vida, parte de nuestras decisiones, parte de nuestros pensamientos y parte de nuestra conducta, mi hermano. Miren, mis hermanos, por favor, de nuevo el versículo 3. Yo sé que estoy estacionado en estos 3 versículos, pero creo que hay verdades aquí para nosotros, para ponerlas en práctica, para vivir con más victoria delante del Señor, mi hermano. Yo creo, mi hermano, que cuando integramos la palabra de Dios a nuestra vida, creo que eso nos prepara, nos fortalece para tener más victoria en la vida como cristiano. Dice: escríbelas en la tabla de tu corazón. Con permiso. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y creo que no hay un cuadro más claro que ese de la importancia de interiorizar la palabra de Dios, la sabiduría de Dios a nuestras vidas, mis hermanos. Sí, nosotros hubiésemos estado leyendo esta carta, mi hermano, siendo parte de una cultura hebrea, mi hermano, sin dudas hubiésemos pensado, hubiésemos tenido con claridad esa idea de lo que es la tabla de la ley allá en Éxodo capítulo 24, versículo 12, y yo se lo voy a leer, mi hermano, para que podamos entender la idea o conectar la idea. Éxodo 24, 12, que dice lo siguiente: y el Señor dijo a Moisés: sube hasta mí al monte,
y espera allí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos. Releo un poco. Y te daré, espera allí en el monte, Moisés, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que escribí para instrucción de ellos, mis hermanos. Y seguramente, mi hermano, si nosotros hubiésemos sido el joven recibiendo esta enseñanza, el joven recibiendo estas enseñanzas en Proverbios, mis hermanos, sin duda nosotros hubiésemos podido hacer esa referencia mental a las tablas de la ley, a las instrucciones del Señor, mi hermano. Pero qué interesante, aquí le dice el autor a este joven: interioriza esa ley, interioriza esos mandamientos, sé proactivo, joven, y escríbelas, átalas y escríbelas. En estas instrucciones no hay espacio para la indiferencia o la pasividad. Para que nosotros podamos integrar las Escrituras a nuestra vida, mi hermano, creo que hay un principio aquí. Usted y yo tendremos que ser proactivos, mis hermanos. Tendremos que ser proactivos si es que la palabra de Dios se va a convertir como una segunda naturaleza a nuestras vidas, mis hermanos. Esto no va a suceder automáticamente. Perdone que yo vaya más lejos, mi hermano. Esto no va a suceder mirando Netflix. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo de lo que estoy hablando en el día de hoy? Nosotros como creyentes vamos a tener que ser proactivos para que las Escrituras se puedan integrar a nuestras vidas, mis hermanos. Y fíjate, esta idea de interiorizar la palabra de Dios a nuestras vidas, yo estoy intercambiando en el día de hoy la sabiduría por la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos hablando de la sabiduría que viene de Dios, que encontramos en su palabra, mis hermanos. Y esta idea de lo que es integrar la sabiduría de Dios o la ley de Dios o la palabra de Dios a nuestra vida es una idea que encontramos en muchos lugares, en múltiples lugares en la Biblia, mi hermano. Y posiblemente un lugar donde esta idea abunda con mucha riqueza sería en el Salmo 119. Y me gustaría que usted vaya allí conmigo por un momento al Salmo 119 y miremos juntos el versículo 97 y miremos lo que escribe este salmista allí en Salmo 119. Mira cómo dice: cuánto amo tu ley. ¿Están conmigo? Salmo 119, versículo 97. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Excelente. Pues dice: cuánto amo tu ley. Todo el día, ella es mi meditación. Fíjese, mi hermano, qué interesante. No voy a ser demasiado minucioso, pero voy a seguir leyendo. Dice: tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento. Aquí podemos observar el amor que este autor le tiene por las Escrituras, por los mandamientos del Señor. Él habla de que sus mandamientos, los mandamientos del Señor son suyos para siempre. Sigue diciendo: tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Observamos la repetición de la palabra meditación, mi hermano. Luego sigue diciendo: entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. Mira el beneficio de guardar los preceptos, los mandamientos del Señor. Expande nuestro entendimiento. Hay más claridad en los ojos espirituales, si así lo pudiésemos describir. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. Esto parece ser una persona que ha tomado con seriedad los mandamientos del Señor. De todo mal camino he refrenado mis pies, repito, para guardar tu palabra. No me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. Ahora el versículo 103, mira cómo él exclama, mi hermano: cuán dulces
Son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira, mi hermano. Y me detengo ahí, mi hermano. Y es interesante cuando nosotros leemos el Salmo 119. El Salmo 119 parece ser una explosión de la idea de amar la palabra de Dios. Parece ser una erupción, una explosión de lo que es la importancia de amar, de enamorarse de la palabra de Dios, de entretejer las escrituras a nuestras vidas. Y esto, mi hermano, no debemos de pensar en esto como algo frío, como algo monótono, como algo rígido que se repite una y otra vez y nos enzorramos en la memorización de textos bíblicos. No, mi hermano, esto debe de ser un deleite para nosotros, mis hermanos. La idea de integrar la palabra de Dios a nuestra vida debe de ser algo dulce, algo, mi hermano, que realmente algo que se ha conectado con nuestros afectos y que nos hemos enamorado del Señor y nos hemos enamorado de su palabra, mi hermano. Ahí el versículo 103 dice que son dulces a su paladar como la miel en su boca, mi hermano. Así es como considera este salmista las escrituras, la palabra de Dios, mi hermano. No considera las escrituras como algo pesado. No considera las escrituras como algo que lo intimida. Considera las escrituras como algo con la cual se ha enamorado, mi hermano. Porque al acercarse a las escrituras, decía un teólogo que se llamaba Alfred Edersheim. No sé si han escuchado de Alfred Edersheim. Él decía, el estudio de la palabra de Dios es la experiencia de la salvación misma, mi hermano. Yo no sé, mi hermano, cuando estudiamos las escrituras, Dios está integrado a su palabra, mi hermano. Cuando nosotros estudiamos las escrituras, nos enamoramos de las escrituras, mis hermanos, nos encontramos cara a cara con Dios, mi hermano. En la palabra de Dios es donde vamos a encontrar al Señor, mi hermano, y es un disfrute, debe de ser algo que nosotros, un disfrute para nuestras vidas, mis hermanos. Y esa es la forma en que el salmista describe su amor por las escrituras. El hecho de que las escrituras están integradas a su vida. La evidencia de que las escrituras han sido integradas a su vida es que ellas están en su pensamiento y son parte de su meditación, mi hermano. Dios quiera que eso suceda en nuestras vidas también, que nosotros podamos integrar las escrituras a nuestras vidas, mis hermanos. Fíjese, mi hermano, aquí en el segundo punto que quiero tocar en esta mañana, evite los caminos prohibidos, mis hermanos. Evite los caminos prohibidos, es el segundo punto en este mensaje. Y ya mismo miraremos, ¿verdad?, los consejos del proverbista a este joven con respecto a lo que es evitar esos caminos prohibidos, mis hermanos. Pero no sé si se acuerdan, mis hermanos, que muchos años atrás la primera dama del país, Nancy Reagan, desarrolló, y ella fue la punta de lanza para una campaña en contra del uso de las drogas, y ella usaba un eslogan que decía solamente di no. En inglés era just say no. Tal vez usted estaba en los Estados Unidos en aquel tiempo, para 1988, por ahí. Y Nancy Reagan, eso era su campaña, mi hermano. Eso era lo que ella quería promover en la sociedad, mi hermano. La idea, la expresión, el mensaje de Nancy Reagan para la nación era solo decirle que no a las drogas. Solo decirle no. En aquel entonces había una tremenda epidemia aquí en los Estados Unidos, particularmente en nuestros centros urbanos, nuestras ciudades, la epidemia del crack cocaine. No sé quién se acuerda de esa droga que estaba rampante, mi hermano, a través de nuestras ciudades, haciendo
tremendo daño entre nuestra juventud. Era una droga demasiada accesible. Uno podía, yo me acuerdo que yo trabajaba en aquel entonces en un supermercado, en un 7-Eleven. No sé si usted sabe lo que es un 7-Eleven, a buscar café, mi hermano. Usted sabe lo que es el 7-Eleven. Pero mi hermano, en el 7-Eleven yo trabajaba y yo veía a la gente, la juventud llegaban y compraban baking soda. Usted sabe lo que es baking soda, que lo ponemos en la nevera. Y yo decía entre mí, caramba, ¿por qué compran tanto baking soda? Y era para mezclarlo con la cocaína y hacer crack cocaine, mi hermano. Era una droga que estaba rampante. Mi hermano, usted no podía caminar la 42, el Port Authority allí en Manhattan, en la 8th Avenue, sin ver las vasijas pequeñas tiradas por todo el piso, porque la gente estaban infectadas y adictivas a la droga del crack cocaine. Nancy Reagan solamente decía, dile que no a esa droga, dile que no, mi hermano. Y a pesar de esta campaña de Nancy Reagan para allá, para los 1980, para fines de los años 80, mi hermano, a pesar de esa campaña nacional, mi hermano, todavía seguía entrando la droga ilegalmente, todavía la gente seguían adictos a la droga, crack cocaine. Todavía el índice de las encarcelaciones, los cárceles se llenaban más y más de delincuentes, mis hermanos, y hemos llegado a la conclusión, yo por lo menos llego a la conclusión, mi hermano, y hablando y dialogando con un amigo mío en cierta ocasión, nosotros necesitamos más que nuestra fuerza de voluntad, necesitamos un poder superior para poderle decirle que no a los vicios, mis hermanos. Nosotros necesitamos un poder mayor que nuestras propias habilidades, que nuestras propias facultades. La educación no es suficiente, mi hermano. Mi fuerza de voluntad no es suficiente. Yo necesito un poder mayor, mi hermano, para poder resistir los vicios que quieren venir a destrozar mi vida, mi hermano. Y yo creo que ese poder superior viene a nuestra vida cuando integramos la palabra de Dios a nuestras vidas, mis hermanos. No sé si están conmigo, mis hermanos. Yo no tengo una Biblia de papel, pero yo uso esta tableta, mi hermano, como las escrituras que yo estudio. Y al menos que esto esté integrado a mi vida, mi hermano, yo no podré resistir. Yo seré demasiado vulnerable y vencible, al menos que yo integre las escrituras, la palabra de Dios a mi vida, mi hermano. Una campaña que dice just say no, o solamente dile que no, parece que no era suficiente. Algo más se necesitaba, mi hermano. Y yo creo que en este punto evitar los malos caminos, evitar los caminos prohibidos en este punto. Creo que la evidencia de que las escrituras nos fortalecen y nos dan una fuerza interior, mi hermano, para poder resistir los caminos prohibidos. Mira lo que dice el versículo 4, mi hermano. Si es que los primeros 3 versículos hablan de la importancia de integrar la sabiduría, la importancia de integrar la palabra de Dios a nuestras vidas, si es que esos 3 versículos enfatizan esa verdad, esa importancia de integrar las escrituras a nuestra vida, el versículo 4 nos da la razón por la cual debemos de estar empeñados en integrar las escrituras a nuestras vidas, mis hermanos. Y la razón es para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento. Mi hermano, estoy en el capítulo incorrecto, pero el pasaje todavía concuerda. Pero vamos al 7, versículo 4. Dice lo siguiente, mi hermano, en el versículo 5. Ese es el versículo que quería. Para que te guarden de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras, mis hermanos. Fíjese, mi hermano, si ese es el motivo, esa es la necesidad que hay de integrar las escrituras y la palabra de Dios a nuestras vidas, mi hermano, porque es la única manera, es la única forma, mi hermano, que nos va a ayudar a evitar los caminos prohibidos, mis hermanos.
Créeme, mi hermano, que no es suficiente tener educación, no es suficiente, mi hermano, tener una vida profesional, ni las finanzas, qué sé yo, ni la psicología, ni la filosofía. Lo único que me dará a mí fuerza para vencer y tener victoria en mi vida cristiana será las Escrituras, en mi mente, en mi corazón, en mi voluntad, integradas a mi vida, mi hermano. Es la única forma que tendremos victoria, mi hermano. Hay textos aquí que no leí, que creo que valen la pena repetirlos y leerlos. En el 4 sigue dándole ese consejo a ese joven: di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Llama a la inteligencia a tu mejor amiga. En otras palabras, familiarízate, interconéctate, acostúmbrate, que las Escrituras se conviertan como segunda naturaleza en tu vida, para que te guarden de los caminos prohibidos. Estoy parafraseando, mi hermano. Y es la única manera, evitar los caminos prohibidos, mis hermanos. Evitar los caminos prohibidos. Necesitamos una fuerza mayor. Nuestra fuerza de voluntad es suficiente. Necesitamos un sistema inmune que nos ayude a resistir el pecado, mi hermano. ¿Cuántos saben que a veces tenemos un sistema de inmune debilitado y nos da un resfriado como nada, y nos toma la vitamina C, qué sé yo, necesita más hierro, no sé, mi hermano? Pero es igual en el mundo cristiano, en la vida cristiana. Tenemos que tener una habilidad de resistir, mi hermano. Tenemos, cuando las Escrituras se integran a nuestra vida, comenzamos a construir un muro de valores alrededor de nuestra vida que nos defiende de las malas decisiones, que nos defiende de esas decisiones insensatas, de poca sabiduría, mi hermano. Nos defiende, nos protege nuestro sistema inmune espiritual. Las Escrituras se integran a nuestra vida, mi hermano, y tenemos más victoria evitando los caminos prohibidos, mis hermanos. Los caminos prohibidos no solamente literales del mundo, sino los caminos prohibidos de la mente también. Es la Escritura, la palabra de Dios, que nos va a proteger a nosotros, mis hermanos. Y aquí, aunque yo no voy a entrar en tanto detalle en lo que este padre está describiendo a su hijo, su padre le está explicando sobre una experiencia, sobre la conducta de los simples que caen presa a la mano de la adúltera, a la astuta, a la ramera que cautiva, mi hermano, que lisonjea, que seduce a mucha juventud. Eso es la ilustración que este padre le está dando a este joven. Le está dando avisos para que se proteja, para que se guarde, mi hermano. Y creo que podemos solamente mirar dos textos en el Nuevo Testamento que escribió Pablo, que van con esta idea, que también son parte de lo que es este aviso de guardarnos en la área sexual de nuestra vida, aunque no voy a abundar demasiado en ese tema, pero vayan conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, por un momento, mis hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, mi hermano, y vamos a mirar allí, Primera de Tesalonicenses, al capítulo 4, si me dan un momento. Se lo voy a tener que decir de memoria. Dice lo siguiente, dice que la voluntad de Dios, mis hermanos, es nuestra santificación, mi hermano. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, nuestra santificación, y que cada uno de nosotros debemos de tener la capacidad, la habilidad de presentar nuestros cuerpos santos delante del Señor, mi hermano. Esa es la idea, el punto que está dando aquí el apóstol Pablo
a estos tesalonicenses, mis hermanos. Eso es su consejo a ellos, mis hermanos, que ellos puedan vivir en santidad delante del Señor. Algo ha sucedido con mi tableta, mis hermanos. Pero eso es el punto. No sé si Fidel me puede traer mi teléfono. Perdonen, mis hermanos. Algo ha pasado con mi tableta. Pero eso es el punto, mis hermanos, de Pablo en ese versículo que le estoy citando de memoria. Muchas gracias. Que le estoy citando de memoria, mis hermanos. Y no solamente eso, en Romanos capítulo 12, versículo 1, si usted puede mirar allí también, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, mi hermano, el texto era el versículo 3, mi hermano, que dice lo siguiente, yo se lo voy a leer, mi hermano, dice: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Eso es el mismo consejo que el padre de este joven le está dando en el libro de Proverbios, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Parece que esas palabras repercutan con lo que está diciendo el autor a los Proverbios a ese joven. Y Romanos capítulo 12, mi hermano, para terminar este punto, Romanos capítulo 12, versículo 1, mi hermano, mírelo conmigo allí, mi hermano, demasiado de importante para este punto sobre evitar los caminos prohibidos, mis hermanos. Dice Romanos 12:1: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, mi hermano. Ya mismo terminamos este punto, pero no sin antes decir, ¿verdad? Ya vemos en Proverbios capítulo 7 cómo ese padre le da consejos al joven a evitar los caminos prohibidos. Vemos como Pablo también exhorta a la iglesia de Tesalonicenses sobre la importancia de la pureza sexual en su vida, que se guarde, que tenga la madurez espiritual, el dominio propio que viene de Dios para controlar sus impulsos y mantener su cuerpo santo delante de Dios. Y en el versículo 1 del capítulo 12 de Romanos, tal parece que Pablo está dando esa idea de que tenemos que presentar o debemos presentar nuestros cuerpos como una ofrenda viva y santa, aceptable a Dios, mi hermano. No sé, mi hermano, pero creo que sería saludable para nosotros como creyentes en el Señor Jesucristo, como cristianos que estamos viviendo para el Señor, luchando para vivir para nuestro Señor Jesucristo, que entendamos que mi cuerpo es un regalo para Dios. Es un instrumento para Dios. Este cuerpo que el Señor me ha dado a mí, esto es una bendición de Dios, la vida que Dios me ha dado. Pero este cuerpo que el Señor me ha dado no es para fornicación, no es para caminar por los caminos prohibidos, no es para vivir sin licencia, mi hermano, y sin límites. Es para hacer un sacrificio vivo, una ofrenda a nuestro Dios, mi hermano. No sé si pueden estar de acuerdo conmigo en esa realidad o en esa verdad, mi hermano. Y creo, mi hermano, ¿verdad? Ese es el consejo. Evitamos esos caminos prohibidos. Sabemos, mis hermanos, que si evitamos los caminos prohibidos, mi hermano, eso es lo que el Señor anhela para nosotros. Pero no lo podemos hacer, no podemos tener la victoria que anhelamos si no integramos la palabra de Dios a nuestra vida. Dejo este último punto con ustedes en esta mañana. No dejes que tu corazón se desvíe. Y eso es el consejo de este padre a este joven aquí en Proverbios, regresando al capítulo 7 de Proverbios, mis hermanos, mirando lo que es el versículo 25, dice lo siguiente: no se desvíe tu corazón hacia sus caminos, no te extravíes en sus sendas, porque muchas son las víctimas derribadas por ella,
y numerosos los que ha matado. Quiero solamente hacer énfasis en algunos puntos en el consejo de este padre a este joven, mis hermanos, porque él le dice lo siguiente en el versículo 22 del capítulo 7, le dice: al instante la sigue. Ese es el joven simple. Eso es una ilustración de la persona que no integró las escrituras a su vida, que no integró la sabiduría de Dios a su vida. Dice: al instante la sigue, como al buey al matadero, o como uno en grillos al castillo de un necio, hasta que una flecha le traspasa el hígado, como el ave que se precipita en la trampa y no sabe que esto le costará la vida, mi hermano. Y fíjate, creo que ya llegando al final de esta predicación en esta mañana, creo que nosotros observamos acá que hay consecuencias. Hay consecuencias cuando no vivimos una vida dedicada a la integración de la palabra de Dios a nuestras vidas, mi hermano. Y creo que es importante entender, mi hermano, que esta idea de integrar la palabra de Dios a nuestras vidas, quiero regresar a lo que este instructor le dijo a este joven al inicio: atesora mis mandamientos. En otras palabras, este asunto de atesorar la palabra de Dios en nuestra vida, mi hermano, no es un evento que sucede un día. No es un evento que sucede en un instante, mi hermano. Es un proceso de largo plazo. Es algo que nosotros hacemos de continuo, mi hermano. Una ilustración, no sé si es la mejor, pero una de las gomas de mi carro tiene un escape. Y mi hermano, y yo lleno esa goma y eso me dura 3 o 4 semanas, y de repente veo la luz que se enciende de nuevo en el dashboard de mi carro que me dice que la llanta tal le hace falta un poco de aire, mi hermano. Y si nosotros somos honestos y sinceros, tendríamos que admitir que como cristianos a veces hay escapes en nuestras vidas. Nos hace falta un poco de aire. No sé si están entendiendo lo que estoy tratando de explicar en esta mañana. Estoy tratando de ser honesto y transparente. Hay escapes en nuestra vida, mi hermano, y este asunto de integrar la sabiduría de Dios y la palabra de Dios a nuestras vidas es un asunto de todos los días, mis hermanos. No es un asunto del domingo de 9 a 11, no es un asunto del miércoles en el medio semana porque hay oración por el Zoom, o el viernes que voy a visitar a tal iglesia. No, mi hermano, esto es un asunto de cada día. Integrar las escrituras a nuestra vida es lo único que nos dará fuerza, mis hermanos, para tener victoria. El consejo de este padre a este joven es que tu corazón no permitas que tu corazón se desvíe. Mira que los más fuertes han caído en su trampa. Son muchos los que han caído allí, porque muchas han sido las víctimas, derribadas por ellas, numerosos los que ha matado. Su casa es el camino al Seol que desciende a las cámaras de la muerte. Hay consecuencias cuando no integramos la palabra de Dios a nuestra vida. Dios quiera que este mensaje en el día de hoy nos despierte a cada uno de nosotros sobre la importancia de seguir integrando la palabra de Dios en nuestra vida, mi hermano. Tendremos que ser proactivos si esto va a ser una realidad en nuestra vida. No podemos ser pasivos, no podemos encoger nuestros hombros y cruzar nuestros brazos como que esto sucederá automáticamente. No, mi hermano, es posible que tendremos que ajustar algo en nuestra vida. Es posible que tendremos que unirnos a un grupo pequeño de estudio bíblico y de oración para integrar la palabra de Dios a nuestra vida, mi hermano. Es posible que yo voy a tener que comprarme una Biblia si no tengo una. Es posible que voy a tener que soplar
el polvo que hay encima de mi Biblia para volverla a leer diariamente. Es posible que yo voy a tener que buscar un plan de lectura bíblica diaria para integrar las escrituras a mi vida. Yo no puedo seguir pasivo porque soy demasiado de vulnerable, soy demasiado de vencible. Tengo que integrar las escrituras a mi vida. Dios está hablando conmigo. Esto es asunto serio. Esto es asunto verdadero, mi hermano. Si usted mira las ilustraciones que da este padre a su hijo, esto es, el que no lo hace es como el buey que está siendo llevado al matadero y no lo sabe, mi hermano. ¿Están conmigo en esta mañana? El que no lo sabe es como el siervo. Aquí en esta versión que leímos no utiliza la palabra siervo, pero en otras versiones utiliza la palabra siervo, que está atrapado y lo único que le espera es una flecha que le va a traspasar el hígado, mi hermano. Eso es la descripción que da aquí el instructor. Mi hermano, esto es asunto de sobriedad, esto es asunto de seriedad, esto es asunto de gravedad. Si nosotros vamos a tener victoria como creyentes, la ilustración es que es como el pájaro que sin saberlo se mete rápidamente en la trampa y no sabe que le costará la vida. Hermanos, no sé cómo decirlo, pero el que ignora las escrituras pone su alma en riesgo. El que ignora la palabra de Dios, el que no le da, el que no atesora, el que no pone vallado alrededor de las escrituras en su vida, el que no amotina diariamente. Esto es de diario. Yo quiero más tesoro, más tesoro, más tesoro de la palabra de Dios en mi vida. El que no practica, si no vivimos una vida cristiana con esta pasión, con esta actitud, créeme, mi hermano, que la frialdad, la indiferencia, la pasividad nos sobrecoge. Faltamos a un culto y no nos molesta. Faltamos a un segundo culto y no nos molesta. No oramos y no nos molesta. No leemos la Biblia y no nos molesta. Y sin darnos cuenta somos como aquel buey que va rumbo al matadero, mi hermano. Dios nos libre, Dios nos guarde y que podamos integrar la palabra de Dios a nuestras vidas, mis hermanos. Dios le bendiga. Vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros. Sin duda, agradecemos al Señor por su palabra. Los músicos pueden pasar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor, que es verdadera, que es fiel, que nos habla, Señor amado. Padre, ayúdanos, Señor. El mensaje ha sido suficientemente claro para nosotros, Señor, para entender lo que nosotros tenemos que hacer, las medidas que nosotros tenemos que tomar para que tu palabra se integre más a nuestra vida. Perdónanos si hemos, Señor, sido parsimoniosos, Señor, si hemos sido perezosos con tu palabra. Ayúdanos a enamorarnos de ella como el salmista, que ella sea como miel y dulce a nuestro paladar, Señor, y que ella continúe fortaleciendo nuestra vida y nuestra alma, Señor. Si hay alguien acá que no te conoce, Señor, que nunca ha entregado su vida a ti, Señor amado, que en el día de hoy pueda responder a tu llamado a salvación, Señor. Padre, que pueda entregar su mente, que pueda entregar sus emociones, que pueda entregar su voluntad, Señor, y que a partir de hoy exista evidencia, Señor, de que algo ha sucedido, Señor, y que un nombre nuevo ha sido escrito en el libro de la vida. A ti la gloria, a ti la honra, a ti todo el honor, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.